Una de la tarde con 17 minutos, de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal y este lunes 25 de abril. Entramos en materia. El primer tema que mencionamos vamos a abordar con nuestro primer invitado, José Antonio Gil Yepes, socio director de Data-Análisis, también sociólogo, a quien le agradecemos que nos acompañe. Un gusto tenerlo acá en estudio para hablar del revuelo que se ha generado con un documento que medios de comunicación han reseñado, una misiva dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde se plantea una revisión de la política de sanciones hacia Venezuela. Han aclarado los firmantes que no se trata de una revisión de las sanciones individuales a quienes han sido denunciados tanto por hechos de corrupción, por violación de derechos humanos, sino una revisión de cómo las sanciones están impactando a Venezuela. Es un electroshock a la política local, han dicho algunos de los firmantes de esta carta, y quisiéramos escuchar también la posición del doctor Gil Yepes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, un honor estar nuevamente con ustedes. Es muy importante destacar que hay una tergiversación en la cual se indica, es que quieren eliminar las sanciones. No, nosotros estamos planteando eliminar las sanciones a cuenta de nada. No, aquí no hay regalo. Estamos planteando, mire, si el gobierno modifica estas políticas económicas o político-electorales, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela. Si el gobierno modifica estas condiciones que han perjudicado a la sociedad venezolana, entonces las sanciones pueden irse moderando, flexibilizando o eliminando progresivamente. Usted vuelve a dar, yo le vuelvo a flexibilizar. Usted vuelve a dar, yo le vuelvo a rebajar las sanciones. ¿Cuáles son esas políticas que están planteando que el gobierno de Venezuela pueda modificar? Bueno, mira, son fundamentalmente, tiene que ver empezando por el propio planteamiento de la cosa que más puede interesar al gobierno, que es recuperar la producción petrolera. Ese es de anteojito la primera opción, y algo que para los venezolanos pues significaría el que el gobierno pueda recuperar su capacidad de gasto, inclusive de gasto social, sin crear dinero artificiosa e inflacionariamente, sino de manera orgánica, y que eso pueda pues beneficiar a la población venezolana. El que el gobierno pueda tener recursos con que pagar la deuda externa para ir liberando una serie de activos que tenemos comprometidos, y no perder unos activos como Citgo en el exterior que tenemos comprometidos por falta de pago de deuda, y así sucesivamente. Pero entonces yo creo que lo importante es que esto no es un almuerzo gratis. Esto es, usted mejora la política y se le reducen las sanciones. Eso es fundamental. Y quiero destacar algo que es muy importante. Yo entiendo que alguien que se sienta que un gobierno por 20 y tantos años ha impactado tan negativamente a una sociedad que desde el punto de vista económico se habla de entre 75 y 80% del PIB perdido. Imagínate tú el empobrecimiento que ha sufrido esa sociedad. Entonces, alguien puede sentirse agraviado, alguien puede sentirse molesto. Ahora, ¿qué ganamos los venezolanos en donde simplemente la agenda sea mantener unas sanciones que no han llegado a puerto, que no han cumplido lo que esa persona puede estar deseando, que es que cambien al gobierno? Pero si eso no son la causa de la situación, han dicho también en este debate. Ok, si esas sanciones, es más, hemos estudiado unos 180 casos en los últimos 100 años de sanciones de los grandes países como Estados Unidos, China, Rusia, pues eso también sancionan a otros países por allí, Alemania, etcétera, sancionan a otros países. Ajá, ¿cuántos gobiernos han cambiado? De 180 casos, ¿cuántos gobiernos han cambiado? 4 puntos. 4% es decir, 3 gobiernos, 4 gobiernos. Entonces, 2 gobiernos y pico. Entonces, es mínima la cantidad de éxito que puede tener. Entonces, apostarle a eso, que es una apuesta en donde tú vas a tirar un dado que casi estás seguro que vas a perder, versus algo, comprometerte en un daño económico que el que más lo sufre es la población y las empresas. ¿Qué sentido tiene? Cuando que la certeza es que produzca un daño y la posibilidad de éxito es que no llegues que no logres ese objetivo de cambiar un gobierno. Entonces, de verdad que hay que pensar un poco con la cabeza. Y esto en particular no solamente se da en la persona particular que puede que no tenga una empresa, etcétera, pero en el mismo empresariado se encuentra gente quienes
insisten en argumentar que hay que mantener las sanciones porque van a cambiar el gobierno. Pero entonces tú le preguntas, bueno, pero esas sanciones no han perjudicado tu empresa. Bueno, claro que han perjudicado mi empresa. Inclusive me han aplicado sanciones que no tenían que aplicarme, como suspenderme una cuenta porque viene de una transferencia que viene de un venezolano, porque pagó $50 o pagó $1,000 o pagó por la empresa $50,000 por una materia prima. Ah, pero me suspendieron la transferencia porque es de Venezuela. Entonces el banco o el proveedor en Estados Unidos o en Europa, para protegerse o sobreprotegerse, entonces sobrecumple las sanciones. El overcompliance, el sobrecumplimiento de sanciones. No, yo no quiero nada tener que ver con ese venezolano, porque es que si lo investigan, a lo mejor le consiguen que él a su vez tiene una relación con el gobierno, y entonces, oye, pero tienes que caer en cuenta que esa sanción está perjudicando a tu empresa. Entonces, la mitad racional del cerebro, que es el lóbulo izquierdo, debería predominar sobre las emociones de la amígdala y del lóbulo derecho, que te lleva a quererte vengar, a querer ajustar cuentas, en las cuales tú vas a perder primero, porque el primero que pierde por el efecto negativo en las sanciones es el particular y es la empresa. Los gobiernos son los últimos que pierden en un empobrecimiento, porque en el caso de que no tengan, imprime billetes, y lo hacen todos los gobiernos. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo en un tema que no parece que va a tener éxito? Las probabilidades son mínimas y que por otro lado están perjudicando tu actividad. En la semana pasada conversábamos con otro de los firmantes y le planteaba este escenario. Si las sanciones, se está pidiendo que se revise las cartas que firman 25 personas solicitando al presidente de Estados Unidos que se revise estas políticas, pero se dice que las sanciones no son la causa de la situación económica actual de Venezuela. No lo son, pero son un agravante. Es el desastre de las políticas económicas que se vienen aplicando en los últimos años, sobre todo desde el 2006 en adelante. Entonces, y desde cuando ¿cómo revisar las sanciones? ¿Cómo la revisión de las sanciones va a impactar positivamente en una economía que no tiene que ver con, o la causa no tiene que ver con esto? Bueno, pero te quitas un estorbo más. O sea, ¿cuáles son los grandes estorbos del desarrollo económico en este momento? El principal no son las sanciones, el principal es la sobrevaluación de la moneda. Ese dólar que usted está comprando a 4.40, no, cómprelos todos. Imagínense ustedes, se lo están regalando. Si tú ves la evolución de la inflación y la evolución de la devaluación, te das cuenta que la inflación ha sido mucho mayor que la devaluación y deberían ir a la par. Entonces, ¿cuál sería la paridad de ese bolívar frente al dólar? Imagínate tú, 18 bolívares el último cálculo que hemos hecho en Data Analysis. Entonces, tú me estás regalando los dólares, pero eso significa que estás abaratando exageradamente las importaciones. ¿Okay? Y conspirando contra no solamente contra la empresa, estás conspirando contra el empleo de los trabajadores venezolanos, porque esos no van a tener empleo, porque van a importar cachitos y tonterías. Que lo ha denunciado con la industria. No, pero por supuesto, y lo tienen que denunciar FEDENAGA, y lo tiene que denunciar FEDEAGRO, los productores ganaderos, y lo tiene que denunciar todo el que tenga que ver con exportaciones, y lo tiene que reclamar todo el que tenga que ver con el turismo, porque eso mata el turismo también. Si yo llego a Venezuela con unos dólares como turista, y en vez de darme 18 bolívares me dan 4, ¿cómo me siento? ¿Y qué compro yo con esos 4 bolívares? Muy poco, muy poco. Si cualquier cachito vale $3, si cualquier café vale $2.50, entonces, ¿qué estoy comprando con eso? Me está saliendo tan caro como en Nueva York. Pero entonces, ¿qué sentido tiene eso, pues? No, entonces yo creo que ese es el primer error que se está cometiendo, es la sobrevaluación de la moneda. Que tú debas devaluar de la noche a la mañana, no, ni loco, tienes que ir progresivamente, pero marca una pauta que tú vas a seguir, cúmplela para que la gente tenga confianza en que esa sobrevaluación se va a ir corrigiendo a través de una devaluación modesta, pero permanente, previsible. Segundo, el problema de que no hay crédito. ¿Por qué? Porque todavía tienes un encaje bancario del 73%. Eso es fundamental como uno de los grandes problemas en Venezuela. Tercero, que para contextualizar a la audiencia, ¿en cuánto en la región se ubica normalmente el encaje legal? No, en 10%. Y en 2, y en 4, y en 5, y en 6. Y cuando la cosa está muy apretada, 11, 12.
porque quiere recoger mucha liquidez para evitar un brote inflacionario. Pero 90 y tanto por ciento como tuvimos, 80 y pico como tuvimos, o 73% como tuvimos. ¿Cómo va a producir sobre todo una agricultura sin crédito? Bueno, eso es imposible. Eso es imposible, eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, estos dos efectos de sobrevaluación y falta de crédito, bueno, por supuesto que son mucho mayores que el efecto de las sanciones. Y también tienes el efecto de los bajos aranceles. Aranceles cero en un país que necesita empleo, en un país que necesita trabajo. Entonces, tú le pones aranceles cero más la sobrevaluación de la moneda y estás poniendo a toda la producción en Venezuela y al turismo, lo estás poniendo contra la pared para que no funcione. Y eso lo están utilizando, esos elementos lo están utilizando como políticas de control de precios. O sea, porque el producto importado es tan barato que no deja que el productor venezolano. Ese es un reto que es importante que también el productor venezolano entienda que no podemos regresar a las protecciones absolutas que teníamos hasta los años 70, hasta que llegó Carlos Andrés Pérez II. Cuando llegó Carlos Andrés Pérez II en el 89, se racionalizaron los aranceles, se evitaron los pararancelarios, o sea, protecciones, no se puede importar tal cosa. La Cámara le tiene que dar una carta de no producción para que usted pueda pedir el permiso de importar algo. No, eso no, regresar a eso es mortal. Irse al otro extremo. Para la producción. Claro, y eso le hizo mucho daño a la industria venezolana, estar sobreprotegida, está consentida por el gobierno, eso es malísimo. Y al trabajador también, porque deja de ser competitivo y al dejar de ser competitivo, deja de ser productivo y eso significa que los márgenes de ganancia son menores. Doctor, nos toca hacer una pausa. Quienes piden revisión, levantamiento, modificación de las sanciones económicas, o son cuestionados a veces de colaboracionistas, o hay quienes dicen en este debate que modificar las sanciones solo beneficia a Maduro. Por ejemplo, lo conversamos al regreso de la pausa, y también la posición del ciudadano. Data Análisis, que constantemente está haciendo medición de la opinión pública en Venezuela, ¿cómo está percibiendo el ciudadano este tema de las sanciones? ¿Considera que hay que levantar las sanciones o por el contrario mantenerlas? Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro primer invitado, José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Análisis.